Buenos días, señoritas, que el amor de Jesús y la ternura de Mercedes nos acompañe siempre. En esta mañana vamos a continuar hablando sobre los tejidos del cuerpo, pero quisiera antes aclarar algo. Nuestro organismo y el organismo de los animales está formado por aparatos o sistemas, ¿sí? Un aparato o sistema es, por ejemplo, es la reunión de varios órganos. Es, por ejemplo, el aparato o sistema digestivo, que está formado por el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado, grueso. Otro aparato o sistema es el aparato o sistema respiratorio, el sistema circulatorio. Entonces, los aparatos o sistemas están formados por la reunión de varios órganos, ¿sí? Los órganos están formados por tejidos, ¿sí? Como tejido conectivo, epitelial, muscular, tejido nervioso. Y los tejidos están formados por células. La célula ya es la unidad biológica de todo ser vivo. Esa es una célula. Bien, entonces habíamos estado hablando la semana pasada sobre tejidos y hablamos sobre el tejido epitelial. En esta semana vamos a hablar sobre el tejido conectivo, el muscular y el nervioso. Vamos a empezar con el tejido conectivo, ¿sí? El tejido conectivo, o sea, son un grupo de tejidos con funciones diversas. Por ejemplo, unen entre sí distintos órganos, llenan huecos y espacios entre los diferentes tejidos y también constituyen elementos de soporte y de movimiento. Hagámonos una idea. La cavidad abdominal, el abdomen. En el abdomen encontramos el estómago, en el centro, el hígado en un lado, el vaso en el otro lado, el intestino delgado, ¿sí? Encontramos el páncreas, están los riñones, ya el útero, el útero y los ovarios están en la pelvis. Entonces están los riñones. Pero estos órganos no están así bailando solitos, flojitos aquí en el abdomen. Ellos están pegados uno al lado del otro gracias a ese tejido conectivo. Entonces, unen entre sí distintos órganos. Esto es para explicar esto, ¿no? Dice, llenan huecos, espacios. Entonces, los espacios que hay entre órgano y órgano, eso está lleno de tejido conectivo. Otra idea. Es como que decimos, yo voy a hacer una pared y los ladrillos de la pared son los diferentes órganos. El cemento que pega los ladrillos, los pone unidos ahí, ese es el tejido conectivo. Bien, hay algunos tipos de tejido conectivo. Los tejidos conectivos pueden ser tejidos conjuntivos, tejido adiposo, tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Todos ellos se caracterizan por tener bastante sustancia intercelular entre las células, intercelular y pocas células. Bien. Entonces vamos a hablar ahora sobre los componentes del tejido conectivo básico. El tejido conectivo básico está formado por células y por la matriz, ¿ya? Las células son de tres tipos, fibroblastos, macrófagos y mastocitos. Los fibroblastos constituyen fibras que forman la sustancia intercelular y tienen una forma alargada o estrellada. Los macrófagos son células de gran tamaño, fagocitarias. ¿Qué quiere decir la palabra fagocitarias? Una célula fagocitaria es aquella que se come cualquier partícula o sustancia extraña al organismo. Considera que es extraña y se la come. Entonces, eso es fagocitario. Y con capacidad migratoria, anda por todo el cuerpo, comiéndose las sustancias extrañas. Y los mastocitos, que son células redondeadas que contienen gran cantidad de heparina y otras sustancias, y estos mastocitos intervienen en los procesos de coagulación de la sangre. Ahora, la matriz del tejido conectivo básico está formado por fibras y por sustancias no fibrosas. Las fibras tenemos de colágeno, elastina y reticulina. Las fibras de colágeno son fibras consistentes y elásticas y que forman haces. Las llamamos también fibras blancas. Si nosotros tomamos las fibras de colágeno de los animales, a veces cuando
de las vacas que nos comemos los animales, y las ponemos a hervir, de ahí se genera la gelatina. Las fibras de elastina o fibras elásticas es una proteína fibrosa, gruesa, que puede estirarse y recuperar su forma original. Y se las llaman fibras amarillas. Se disuelven por la cocción. Si no, no se disuelven por la cocción. Ahora, estas fibras elásticas o elastina son las que, gracias a ellas, por ejemplo, una mujer embarazada, el abdomen le crece bastante por el embarazo, y es gracias a estas fibras elásticas o esta sustancia, estas fibras elásticas o elastina, que no se rompen del todo las fibras musculares de la piel o las fibras de la piel. Ya es gracias a esta sustancia. O cuando ustedes ven las estrías de las mujeres embarazadas, es porque se rompieron ya estas fibras de elastina o elástica. Y las reticulinas tienen la misma composición que las anteriores, pero se disponen en forma de una red para dar como sostén. Ahora, las sustancias, en la matriz hay sustancias no fibrosas, como son los mucopolisacáridos, que es la unión de una proteína con azúcar, un glucósido, o está formada por sales minerales, que son diversas, como los fosfatos o los carbonatos, y por agua. Entonces, esta es la composición básica del tejido conectivo. Entonces, decíamos que el tejido conectivo puede ser conjuntivo, adiposo, cartilaginoso y óseo. Entonces, esas son las clases de tejido conectivo. El tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo tiene la función de unir órganos. Así como les decía hace un momento, une los órganos y los tejidos. Según la cantidad de fibras que lo constituye, puede ser laxo, si tiene pocas fibras, o puede ser fibroso o denso, si tiene muchas fibras. El tejido conjuntivo laxo recubre principalmente la superficie de los órganos y rellena los huecos entre los órganos, como un rompecabezas, rellena los huecos entre los órganos. El fibroso o el denso forma estructuras muy resistentes que por su función son sometidas a fuertes tensiones, donde lo vemos en los tendones. Bien, tejido adiposo. El tejido adiposo, sus células, o están formadas por células llamadas adipocitos, y están caracterizadas por tener una gran vacuola. Este es un adipocito, y esta es la gran vacuola, que están llenas de lípidos o grasas, ya, que obliga al núcleo a desplazarse a un extremo de la célula. Este tejido constituye la principal reserva de energía de muchos organismos. Y también lo encontramos realizando una función protectora debajo de la piel, alrededor de ciertos órganos como el riñón, el corazón. Si yo me hago un corte con un cuchillo, una gilet aquí en la piel, entonces yo veo que hay piel, y ustedes se han visto que debajo de la piel hay un tejido blanco, ese es el tejido adiposo, llamado celular subcutáneo. ¿Sí? Entonces forma como un colchoncito o algo acolchonadito para proteger al resto del cuerpo, ¿no? Entonces sirve, esa es su función protectora. Está protegiendo los riñones, que son órganos importantes, y el corazón. Bien, vamos a ver ahora el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso está formado por unas células llamadas condrocitos. En las primeras épocas de la vida, es el único componente de las estructuras esqueléticas, es decir, en la vida embrionaria y los primeros meses de la vida fetal. ¿Ya? El niño no tiene hueso a los 4 meses, 5 meses, tiene cartílago. Pero en la medida que va avanzando en los meses, el cartílago se va transformando en tejido óseo. Recubre ya cuando nace la persona ya tiene tejido óseo, pero que no es tan fuerte o tan resistente, y ya el adulto más no tiene tejido óseo. Recubre el tejido cartilaginoso, recubre el interior de las articulaciones para evitar el desgaste de los huesos en una articulación. Un ejemplo. Y tenemos la articulación ya de los dos huesos de la pierna con la rodilla. Entre hueso y hueso
hay un tejido cartilaginoso, un cartílago, que es tejido cartilaginoso, que sirve para amortiguar el golpe entre hueso y hueso. Es lo mismo que sucede en un carro, por ejemplo. En un carro, entre fierro y fierro, hay un caucho para proteger el desgaste del fierro con el caucho. El caucho amortigua los golpes de los fierros. Aquí también el cartílago amortigua el golpe de los huesos en una articulación. Encontramos tejido cartilaginoso en el pabellón de la oreja y en el extremo de la nariz. Vamos a ver el tejido óseo. A las células de este tejido se las llaman osteocitos. Y este tejido forma los huesos y por tanto participa en el movimiento y en la protección de diversos órganos. Por ejemplo, los huesos del cráneo protegen el encéfalo, ¿no? El tejido óseo puede ser denso, sin huecos, y eso se lo denomina hueso compacto, o puede tener huequitos o ser esponjoso, y eso se le llama tejido esponjoso. Entonces aquí tenemos la lámina de un hueso largo. Hueso compacto lo tenemos en la diáfisis, es la parte central del hueso. Esta es la diáfisis, es tejido compacto, óseo compacto. Y los extremos se las llama epífisis, y este es tejido óseo esponjoso. El hueso crece aquí gracias a este tejido esponjoso. Y arriba está ya el cartílago articular. Cartílago articular, que es el que está entre hueso y hueso. Entonces, más o menos así es la distribución. ¿Cuáles son las células del tejido óseo? Tiene 3 tipos de células. Los osteoblastos, el osteocito y los osteoclastos. ¿Ya? El osteoblasto son responsables de la síntesis de la matriz orgánica y median su mineralización. Es decir, forman tejido óseo nuevo. Ya, los osteoblastos forman la matriz del hueso, la sustancia del hueso. Es decir, son formadores de hueso nuevo, los osteoblastos. Los osteocitos son los osteoblastos maduros, adultos, y desarrollan poca actividad de generar tejido óseo nuevo. Los osteoclastos ya son tejido óseo, las células óseas que se encargan de reabsorber o de eliminar materia ósea. ¿Sí? Reabsorber es quitar, ya reabsorber o quitar o eliminar la materia ósea, como ustedes ven aquí. Está reabsorbiendo la materia ósea. Estas células las encontramos en mayor o menor cantidad en las diferentes etapas de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, en los niños están en crecimiento, sus huesos están que crecen. Entonces, en los niños vamos a encontrar en el hueso mayor cantidad de osteoblastos, más o menos cantidad de osteocitos, que son las células adultas maduras, y poca cantidad, casi nada, de osteoclastos. Hay unos cuantos que es para dar forma al hueso. En la etapa adulta, una persona adulta, tenemos poca cantidad de osteoblastos, bastantes osteocitos, que son las células maduras, y que sirven de sostén del hueso, y más o menos cantidad de osteoclastos. Pero ya en la vejez tenemos nada de osteoblastos, casi nada de osteoblastos, pocos osteocitos y muchos osteoclastos. Es por eso que el hueso de las personas mayores, de las personas ancianas, pierden sus minerales, porque no hay quien los forme, el osteoblasto, y se vuelven débiles, frágiles, y se vuelven más delgados y pequeños. Por eso la talla de un hombre adulto joven, ese mismo hombre adulto joven es alto, pero cuando ya es un anciano tiene menos talla, porque sus huesos se han reabsorbido por los osteoclastos. Tenemos ahora de dónde salen las células del tejido conectivo. Ellas salen de una gran célula madre llamada célula indiferenciada, y esta célula indiferenciada puede producir condroblastos, que es la célula que produce cartílagos. El condroblasto se transforma en condrocito, madura y se llama condrocito. Puede producir el macrófago, que es la célula fagocitaria. Puede producir un adipocito, que es la célula del tejido adiposo.
Puede producir un osteoblasto, que es la célula de tejido óseo, o un fibroblasto, ¿sí? Que es la célula de tejido conectivo básico. El fibroblasto produce el fibroblasto activo y las 3 fibras del tejido conectivo. Entonces, todos salen de esta célula indiferenciada. Muy bien, señoritas, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.